Litoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. ¿Y quién lo dice hoy que ha estado esperando y por eso le pedimos disculpas? Carlos Yafiliola, desde la capital de la República. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy Siempre bien. es un gusto escucharlos un ratito antes, porque en este caso era Bianchi que estaba hablando, ¿no? Sí, la columna internacional de los martes de Daniel Sí, Bianchi, sí. exactamente. Interesante escucharlo. Bueno, vamos arriba, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo ha pasado la semana, Carlos? Bien, media movidita. Exactamente, por ahí vamos a empezar. Sí, Porque vamos arriba. la semana pasada vimos una participación suya como consecuencia de que aparecieron en la Facultad de Información y Comunicación, junto al Pabellón Nacional, dos banderas, una de la bandera de la diversidad y otra bandera rosada, que la verdad no sé lo que era, que motivó que usted tuviera una participación respecto de ese tema. ¿Podemos ampliarlo? Bueno, sí, efectivamente yo recibí información por varios lugares de que, bueno, en la Facultad de Información y Comunicaciones de la Universidad de la República, estamos hablando de una institución pública, tenía en los mástiles de la puerta de la facultad colocadas la bandera nacional en el medio, a la derecha la bandera de la diversidad sexual y a la izquierda la bandera del orgullo trans. Y bueno, como hacemos siempre, nos gusta verificar la información que anda en la vuelta. Si bien eran confiables las fuentes, yo me largué hasta ahí, andaba cerca y me largué y bueno, pude constatar eso realmente. Le saqué unas fotitos y bueno, hice una publicación que tenía que ver con lo que estaba sintiendo respecto de este tema, ¿no? Lo tengo acá, en lugar, fotos que saqué yo, fue el miércoles pasado, miércoles 3, en lugar de banderas patrias, promoción ideológica de la diversidad sexual, universidad pública, gratuita y laica, puse con un signo de interrogación, presentaré carta a decano de la Facultad de Información y Comunicación, al rector y al ministro de Educación. A ver, el tema es el siguiente. Todos sabemos que cuando llegan estos tiempos, desde hace ya largo rato en Uruguay, pasa con el tema de la diversidad sexual y pasa con otras cuestiones, aparecen en algunos lugares algunas referencias en el caso, por ejemplo, de la diversidad sexual, se cuelga alguna bandera de algún balcón, se coloca algún pegotín, etcétera, etcétera. Ni que hablar la marcha que se hace por 18 de julio. Ya es algo, es un clásico, y uno, más allá de compartir o no, bueno, lo termina, entre comillas, aceptando. Ahora, cuando se trata de una institución pública y que en el lugar donde esos tres mástiles que están en la puerta de la Facultad de Información son mástiles colocados para las tres banderas patrias, ¿no? Uruguaya, Artigas y 33, aparecen estas dos banderas que reivindican el tema de la diversidad sexual y el orgullo trans, y colocarlas en un lugar formal, oficial de la facultad, de la Universidad de la República, repito, que es pública y laica, claramente es un despropósito, es una acción que no corresponde, y obviamente salimos a denunciarla públicamente, porque me parece que es lo que corresponde. Yo tuve, primero ese posteo que hice tuvo una amplia repercusión, mucha gente intervino, fue uno de los posteos de los últimos años que más gente intervino, hubieron cerca de 60.000 personas que interactuaron con ese posteo.
pero había de todo, pero yo le contesté a uno en particular, que es un docente renombrado, Juan Cereta, de la Universidad de la República. Sí, está en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Ahí en está. En el consultorio jurídico se hizo conocido, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente un hombre conocido, y me contesta, me dijo que yo tenía un mareo bárbaro por el cuestionamiento que estaba haciendo. Y yo le dije que le agradecía sus aportes, pero me preguntaba si el mareado era yo o los mareados eran ellos, porque hasta donde yo sé, esos mástiles son los mástiles oficiales de la institución, son para las banderas patrias, y él me decía, te recuerdo que es el mes de la diversidad. A ver, es el mes de la diversidad para algunos, no es para todos, no es una cuestión oficial que este sea el mes de la diversidad, es para algunos, y uno los respeta, pero es para algunos. Entonces yo le dije, si tú estás y están detrás de esta consigna del mes de la diversidad, le puse, envuélvanse en una bandera de la diversidad, marchen por 18 de julio, pero no involucren a una institución pública. Y es en definitiva lo que pienso yo y lo que piensa muchísima gente. Es decir, ya hace rato que han pasado una raya, una línea de cierta aceptación, entre comillas, de parte de la sociedad, porque esto de querer embanderar a la institución pública con una cuestión que además, digamos las cosas como son, y voy cerrando. Yo durante muchos años he seguido debates de esta naturaleza. Y seguí, por supuesto, los primeros debates de la unión concubinaria, después matrimonio igualitario, después, más adelante, cambio de identidad, bueno, ni que hablar una de las últimas, la ley trans. Y yo me pregunto, cuando uno veía estas marchas, había una reivindicación, estas movidas, había una reivindicación de un llamado nuevo derecho. Ahora, cuando no hay ninguna reivindicación, que es el caso, porque no se está levantando ningún proyecto ni nada que se le quiera hacer de alguna manera lobby para empujarlo, el colgar estas banderas desde hace largo rato es un tema de promover esta visión, que es una visión ideológica sobre la sexualidad humana. No es otra cosa que una visión ideológica sobre la sexualidad humana, la ideología de género, que niega el que nacemos varón y mujer y dice que el tema de la sexualidad es un tema de construcción social y cultural. Y eso quieren que permee en la sociedad, que entre a todos lados. Yo recuerdo, cierro con esto, recuerdo que la semana pasada, cuando debatíamos el tema de toda esta propuesta de las ATD y de los símbolos patrios, y yo decía que están queriendo arrasar con todas estas cuestiones y que les gustaría tener otras cosas adelante, y creo que fue Marcelo que me preguntó, ¿pero qué cosas? Bueno, acá hay un ejemplo clarito, Marcelo. Están poniendo, para que la gente se identifique, dos banderas internacionalistas. La diversidad sexual no la inventaron acá, la del orgullo trans tampoco. Dos visiones internacionalistas de la mirada sobre el tema de la sexualidad humana. Entonces, las llegan a poner hasta en los mástiles donde deberían ir las banderas patrias, es decir, los mismos que niegan todo el tema de los símbolos patrios y que quieren que no se le haga más promesa a la bandera, etcétera, etcétera, que no se cante más Marcha mi bandera, son los mismos, o una parte, son los mismos que promueven estas visiones ideológicas internacionales, y todavía tenemos que admitirlas dentro de una institución pública. No corresponde. Miren, hicieron esto, la sacaron. La denuncia fue el miércoles de la semana pasada. La sacaron por un par de días, pero ayer la volvieron a poner. Se ve que el ruido que se hizo hizo que las quitaran, pero ahora las volvieron a colocar. Bueno,
la lucha continúa, como decimos siempre, pero esto no corresponde. Bien. Juan, buenos días. Juan Serre, buenos días. Buenos días. Sí. Bueno. ¿Tiene opinión sobre este tema? No tengo opinión. No tiene la verdad no tengo opinión, no estaba al tanto de este tema. Supuestamente las banderas son para los símbolos patrios. Por lo que estoy viendo, los mástiles, por lo que estoy viendo ahí en la foto, pero no tenía conocimiento y bueno, es un tema complejo esto. Yo le entiendo a Carlos con su pensamiento. No mucho más que eso voy a decir, porque la verdad que no estoy en el tema, no lo conozco y no sé. Honestamente voy a tocar de oído y no quiero tocar de oído. Carlos bien, ya expresó más o menos lo que tiene su pensamiento, lo que vivió y lo que siente, y no mucho más que eso. Yo lo único que voy a decir es que cuando tuvimos la oportunidad de darle un cupo de empleo en la Junta Departamental a una persona trans de acá de Río Negro, por el cupo trans, las otras bancadas no quisieron. Así que la única bancada que estaba de acuerdo con darle un cupo fuimos nosotros y está. Es lo único que voy a decir. Un poco escuchando atentamente lo que analizaban recién. Lo que quiero decir con esto es que tal vez hay un doble discurso. Una cosa es para la tribuna de algunos partidos políticos, sí, pero cuando realmente tenés que dar la posibilidad de que tengan trabajo, la inclusión real, la única bancada que tuvimos tratando de que eso ocurriera fue la nuestra, así que digo, ese mensaje me parece claro. Lo otro lo consideran o lo consideras un avasallamiento, ¿no? Según lo que te estaba escuchando también, ¿no? Como una especie de imposición, al menos desde ese lado. Carlos, sí, Carlos. ¿Me están preguntando? Sí. Sí, digo, a ver, claramente, primero no restringir la discusión de este tema. Me parece bien el aporte que hace Juan, porque es parte de alguna manera de todo este tema, a lo que puede haber ocurrido ahora puntualmente en la Facultad de Información y Comunicaciones de la Universidad de la República. Yo hace muchos años que vengo viendo instituciones públicas de todo tipo, ¿tá?, que cuando llega este mes, no sé qué les pasa, que les viene la fiebre de lo políticamente correcto y cuelgan la banderita de la diversidad sexual, y la cuelgan ya no un día, que se celebraba siempre un día, ahora es todo el mes. Esto no es solamente un tema de la universidad en este caso, yo lo he visto en un montón de instituciones y los invito a ver y a recorrer el país y a ver publicaciones de años anteriores, como no eran solamente denuncias de Carlos Gianfigueroa, había denuncias de distintos tipos cuando se utilizaban instituciones públicas y se las embanderaba, repito, con una cuestión que ya no era reivindicativa de un determinado derecho, ya es lisa y llanamente promoción de una visión ideológica sobre la sexualidad humana. Entonces, yo creo que estas cosas no corresponden. Yo no tengo ninguna historia, porque de hecho soy de los que más empuja la participación ciudadana, a que si un ciudadano o un grupo de ciudadanos o miles de ciudadanos tienen algo que reivindicar, levantar una proclama o querer que se vote una determinada ley, que salgan, marchen, levanten las consignas, por supuesto siempre con respeto, ¿no? Con respeto. Cosa que también los invito a que miren lo que han sido las últimas marchas de la diversidad sexual por una avenida principal de Montevideo. Solamente menciono la de Montevideo, pero han pasado cosas parecidas y la verdad que de respeto no tienen nada, ¿no? Porque se ve cualquier cosa. Pero digo, que salgan y también marchen. Han pasado en fraiventos frente a la iglesia. También han pasado en fraiventos frente a la iglesia. Bueno, por eso, pero reivindicar o querer levantar un nuevo derecho o que se apruebe una ley, está bien, es parte de la sociedad, parte de la democracia, eso es una cosa. Ahora, utilizar instituciones públicas para colgar estas banderas y promocionar, repito, una visión que es claramente una visión ideológica sobre la sexualidad humana, no lo comparto, no lo compartí nunca. Miren, yo fui edil 10 años y me acuerdo que cuando empecé el edilato, en el año 2005, empezó la primer movida
para el tema de la diversidad sexual. Y recuerdo que la Junta Departamental, obviamente siempre bajo presión de algún lobby, que están siempre además formados y preparados desde el exterior, la Junta Departamental empezó a auspiciar esa marcha de la diversidad sexual, de distintas maneras, con la confección de afiches, etcétera, pero abajo decía Junta Departamental de Montevideo en un afiche que promocionaba la marcha de la diversidad sexual. Y yo votaba en contra, era el único que votaba en contra. Mi partido votaba todo a favor, pero yo después le preguntaba, por eso digo que a veces aparece lo políticamente correcto, le preguntaba a algunos compañeros, y ¿por qué habían votado? No, yo pienso igual que vos, Carlito, no tiene por qué la Junta embanderarse o auspiciar una cuestión de este tipo. ¿Pero por qué lo votaste? No, viste las presiones, porque en la barra estaban los colectivos, etcétera, que a veces insultan, escupen. Bueno, así venimos funcionando desde hace muchos años. Se han votado muchas leyes y se han llevado adelante acciones públicas bajo una presión de estos lobbies que han tenido realmente una fuerza bárbara, hay que reconocerlo, porque se han aprobado una cantidad de leyes para estos lobbies, para estos ciudadanos. Entonces, ya está, digo, esto de poner acá es un pasar la raya claramente, de poner, lo que pusieron ahora en la facultad es pasar la raya. Bien. Pero ya nada me sorprende porque, repito, hace años que vengo viendo instituciones que se las embandera de una manera totalmente improcedente con estas cuestiones. Así que yo lo tenía que marcar. Para mí estas cosas no son indiferentes, no es una cuestión más, no, es una pavada, no es una pavada, me parece que es un tema relevante y bueno, por lo tanto salimos a marcar posición. Muy bien, Carlos. Dice Richard, y cerramos este tema por esta jornada, seguramente vamos a volver con él en otra oportunidad. Si en escuelas, liceos y universidades se colocan banderas de la diversidad, ¿dónde queda el derecho del otro? Porque los derechos no son unilaterales, donde terminan los tuyos comienzan los de los demás. Si seguimos por ese camino, mañana también se podría plantear colgar la bandera de Palestina o de cualquier otra causa particular. Gracias Richard por tu participación. Continuamos con la mesa, damos un giro y vamos al siguiente tema, Juan. Sí, yo creo que fue conmoción en el departamento y en todo el Uruguay, incluso en el exterior, la situación que pasó con el suicidio y asesinato del muchacho Morosini acá en el arroyo Don Esteban, y el asesinato de los niños. La verdad que lamentable. Yo creo que como sociedad tenemos que ver qué hemos hecho y qué hace el Estado para cuidar a los niños de este país. Porque digo, yo trabajo, la verdad que a mí me llegó un poco, trabajo en plan CAIF, y la verdad que una niña de 2 años que haya tenido este final, es horrible. Entonces digo, pero también yo decía el otro día, porque hay un tema de discusión que me parece que tenemos que ver si hubo o no la situación de la alerta Amber. ¿Por qué? Si se activó. Sí se activó, porque me parece que ahí el Estado falló, porque para mí, yo le decía el otro día, compañero, le correspondía... Explicamos qué es el alerta Amber y por qué es importante que no se haya activado según tu visión, Juan. No, para mí debe haberse activado. Por eso, ¿y por qué? Porque cuando hay un secuestro de niños, el alerta Amber dice que ante una denuncia de secuestro de niños, debe automáticamente todos los estamentos del Estado interrelacionarse para poder localizar a ese niño. ¿Y no fue lo que pasó? Y me parece que llegó tarde, ¿no? ¿Hubo alerta Amber? No sé. Me parece que no. Me parece que no. Segundo, que un padre se lleve un niño, que la madre, o yo pregunto, la madre no denunció como que era un secuestro. Él tenía derecho, él no tenía restringido los derechos de visita de los niños. Tenía restricciones sobre el acercamiento a la madre. Está bien,
Pero si la madre interpreta... Y digo, es la información que se ha hecho pública. Por eso repito, digo, no pregunto, digo, si la madre interpreta, o lo que leí yo por ahí, que el padre se llevó a los niños, o sea, tipo secuestro para la madre, no automáticamente no debería haberse emitido la alerta Amber. Esa es la duda ¿Quién que me emite queda. esa alerta? ¿El INAU, la policía? Para mí la policía, ¿no? Como todas las instituciones donde se hace la denuncia, me parece, ¿no? No, yo pregunto por eso. Por eso pregunto, yo digo, acá no deberíamos analizar y ver situaciones parecidas y no debería activarse, no porque sea el padre no se puede activar, eso es lo que no me queda claro todavía. Le pregunto a gente, nadie sabe, después leí por ahí, no está, la ley fue del 2024 creo, pero está el decreto reglamentario en febrero, o sea, supongo que está vigente, porque si hay un decreto reglamentario... Sí, se emitió en febrero del 25. Pero entonces la duda, porque me dicen, no, porque fue el padre en realidad, entonces digo, no me queda claro todo eso, entonces deberíamos saber como sociedad en qué caso se emite alerta Amber y en qué caso no, porque pasó por el peaje, se vieron las cámaras y a los 2 días apareció a lo que voy yo es, no debería estar todo eso previendo de que no suceda un hecho grave, aunque los hechos graves van a suceder igual. Yo pregunto algo, ¿era evitable? Esa es la pregunta. ¿Son evitables estas situaciones? Porque luego de que ocurren, siempre la reacción es la misma. Son todas un teorías. coro de gente que sale a decir Exacto. que esto, que aquello, que lo otro, que el evitar, que... Ahora, la pregunta, con la mano al corazón, ¿era evitable? Esa es la pregunta primera. Y la segunda, es un tema de Y que... no justifica con esto lo que pasó. No. Y la segunda pregunta, se plantea desde el punto de vista que un padre que mató a sus hijos. ¿Y no es un tema de salud mental primero antes de lo otro? ¿No tenemos que analizar el problema que tenemos como sociedad con la salud mental, que es un tema muy complejo y muy grande? También el tema de la salud mental, ¿es evitable? ¿Estamos realmente haciendo lo que hay que hacer para evitarlo? O también, como decía Carlos recién, y como dijiste tú, nos subimos a lo políticamente correcto y uno ha leído en estos días, y sobre todo en el tema salud mental, se lee todo un día sí y otro también, sobre actuaciones de gobernantes, de representantes o de personas de nuestro medio que sobreactúan sobre el tema en mi opinión personal, sobre el tema de la salud mental, y en realidad lo que cada uno tiene para hacer, ¿lo estamos haciendo? Exacto. Esas son las 2 preguntas que me quedan. No sé, Carlos. Carlos. Bueno, obviamente son 2 muy buenos disparadores las preguntas. Yo quería ir primero a analizar el tema puntual, diciendo que cuando aparecen situaciones así dramáticas, totalmente angustiantes, que a todos nos afectan o deberían afectarnos a todos, lo mejor, sobre todo para quienes estamos en el ámbito político, es reflexionar y no salir a hablar o hacer posteos, etcétera, etcétera. Lo primero es... Permítame, Carlos, Sí. Antes que usted siga, vuelvo para atrás un minuto, porque una oyente de Paysandú, Sí. docente, Adriana Nova, dice... Llamó por teléfono y dice: yo también soy docente jubilada, y cuando me llegó a través de las redes las banderas en la puerta de la facultad, llamó a la facultad y se comunicó y que le corroboraran si eso era real, con todo el respeto que me merece, que le encuentren otra forma, porque no corresponde que en los mástiles pongan esas banderas, no corresponde, porque esas banderas son nuestra identidad, de la misma forma que no se ponen las del autismo, las del cooperativismo, ni la de la Cruz Roja. Gracias, Adriana, por su opinión, la quería compartir con usted antes de que siga con el tema, porque se refiere al tema anterior. Gracias, Adriana. Sigamos con el tema. Perdóname, Sí, ahora no. me hiciste acordar una cosa, perdóname, Carlos. Yo me crié en el Colegio San José. Sí. En el Colegio San José, la bandera argentina era normal, ¿no? En el mástil del colegio, la bandera argentina era algo normal verla a cada rato, y se cantaba el himno argentino cuando la fecha patria argentina.
Por supuesto, Me acordaba pero eso. acompañaba a los tres, a las tres banderas de nuestro país. Claro, porque las hermanas aparte eran argentinas. La congregación era argentina. Claro, sí, señor. entonces digo, yo me crié ahí también. Sí, sí. Bueno, además, Hablo de la década del 70, ¿no? En Fray Bento, no nos olvidemos que hay una plaza, que es la Plaza San Martín, que se refiere a la Argentina, porque la vinculación con la Argentina en Fray Bento ha sido muy importante. Me acordé de eso Tenemos también. la Escuela 7, la Escuela 7 de República Argentina, el consulado de la República Argentina en nuestra ciudad. Es decir, hay una vinculación con la Argentina que quizá en otros lugares del país no sea tanta. Carlos, seguimos. No, ni que hablar. Obviamente, ya que aprovecho también ese desliz que se ha hecho a partir de la comunicación de Adriana. Yo también iba, la escuela pública era la escuela Austria, y estaba obviamente, además de las banderas patrias, estaba la bandera de Austria, Obviamente. porque era una cuestión natural. Esto es otra cosa y no tiene nada que ver. Exacto. Esto es claramente promoción ideológica. A ver, volviendo al tema, yo decía que cuando ocurren estos hechos terribles que conmueven a la sociedad, lo primero que hay que hacer, sobre todo desde quienes tenemos responsabilidad pública, quienes tenemos posibilidad de decir alguna cosa, es llamarnos a silencio y reflexionar, solidarizarse obviamente con el dolor de esa mamá, que debe ser desgarrador, que le mataron a sus hijos, que de la forma como se dio todo, solidarizarse con las dos familias, la familia materna pero también la familia paterna, porque en los días previos yo vi notas que le hicieron a la hermana de este muchacho, y estaba realmente angustiada por lo que estaba pasando, hizo un llamado a su hermano si la escuchaba. Es decir, acá hay dos familias, hay una mamá y dos familias que están sufriendo. Entonces lo primero, lo que corresponde es eso. No como pasó, no solamente en este caso, ha pasado en otros casos, que aparecen los oportunistas y se paran sobre una tragedia, no dejan pasar ni una hora y empiezan a agitar mensajes políticos, ideológicos y demás. Y volvió a pasar en este caso terrible. Fue un caso terrible, como decía Juan, nos conmovió a todos. Pero no pasaron minutos que empezaron a haber movidas, básicamente de los grupos feministas radicales, poniendo el acento, tomando el caso concreto, una falta de respeto total, un oportunismo terrible, parado sobre este caso concreto, empezaron a querer hacer crecer su discurso y profundizar el discurso de odio hacia los hombres en la sociedad, porque el relato empezó a ser, empezaron a hablar de violencia vicaria, donde muchos ni siquiera sabíamos o sabían qué significaba la violencia vicaria. Empiezan a meter el mensaje ideológico de que ahí el padre, como revancha hacia la madre, mata a sus hijos. Bueno, empiezan a meter una manija ideológica que no corresponde. Como han pasado unos días, y ahora sí yo me encuentro en condiciones. Ayer recién, estos días, me habían llamado de algún medio a pedirme opinión sobre este tema y dije que no iba a opinar. Recién ayer dejé pasar la ventana del fin de semana donde todos absorbimos este dolor. Recién ayer di la primer nota en un medio de Rocha, difusora rochense, para hablar de este tema. Y hoy es la segunda oportunidad. Ahora sí me quiero referir a el tema en particular. El tema en particular, ni que hablar, que es un tema que hay que seguir trabajando y abordando desde distintos lugares. No solamente, como decía Juan, y está bien, analizar todo este tema de cómo se disparan las distintas alertas internas, internacionales, etcétera, sino también involucrarlo y cruzarlo con el tema de la violencia en general en la sociedad, de la violencia doméstica, de la salud mental, cruzarlo con todo lo que se tenga que cruzar
y volverse a juntar, a seguir hablando de estas cosas, pero pasado el episodio en particular, y no parándose sobre el episodio en particular, y ver de qué maneras se puede intentar, digo intentar porque no es seguro que aún tomando todas las medidas no puedan aparecer estos asesinos o asesinas, porque lo marco claramente, porque no hay solamente asesinos hombres, también hay asesinas mujeres, porque es un tema que tiene que ver con la naturaleza humana, de tendencia al mal, y aparecen los asesinos y los loquitos y los monstruos de un lado y del otro. De un lado y del otro, y ver de qué manera se lo trata de mejorar y tratar de hacer lo posible o lo imposible para tratar de evitar situaciones como la que lamentablemente vivimos. Ahora, paso raya y hablo sobre el oportunismo. Oportunismo que todos lo vimos. No pasaron horas de esto y ya apareció una marcha de las ONG feministas radicales y con carteles, y fueron a Torre Ejecutiva y siguieron ayer, hubo otras movidas acá en Montevideo, etcétera, posteos en las redes. Yo la verdad que en algunos momentos se me revolvía el estómago de ver algunos posteos parados, repito, sobre estos dos inocentes niños que habían sido asesinados por el padre, digo, y sobre eso estaban haciendo política barata. Y empiezan a poner acento, una vez más, en que este tema tiene que ver con la violencia machista, tiene que ver con justamente acciones que toman los hombres contra las mujeres y contra su familia, y reduciendo todo a una visión, repito, ideológica. Es una visión ideológica. Cuando se llevó adelante toda la discusión sobre la ley de violencia de género, que ya tiene unos años, yo estaba en la vereda de enfrente porque decía, violencia en la sociedad existe. ¿Es solamente exclusiva de uno de los dos sexos, del masculino o el femenino, de la mujer o del hombre? No. No, la violencia existe y existe de un lado y del otro, pero bueno, se hizo una ley a medida, y se le llamó Ley de Violencia de Género, a medida del reclamo y la presión que hicieron las mujeres y poniendo en el banquillo de los acusados a los hombres. Entonces hoy no meto este caso en particular, porque ni siquiera sé exactamente todo lo que sucedió con este padre, si podía o no podía, si tenía algunas dificultades para ver a sus hijos, no lo meto, pero en esa ley de violencia de género se puso al hombre de antemano como acusado. El hombre hoy, quiero que lo sepan todos los hombres que nos están escuchando, somos todos culpables hasta que se demuestre nuestra inocencia a partir de esta ley. Alcanza con la simple denuncia de una mujer para que a este hombre le empiecen a correr medidas cautelares, intervenga un juez, tenga dificultades obviamente de movilizarse, en algunos casos no puede ver a sus hijos, las familias paternas también tienen dificultad. Todo eso generado a través de la violencia de género. Y la ley de violencia de género trajo una cantidad de consecuencias terribles. Yo he estado delante de cientos de testimonios de hombres que la pasaron muy mal por esta ley, muy mal. Hubieron muchas denuncias falsas, comprobadas denuncias falsas. Muchos hombres terminaron quitándose la vida. Yo en algún momento pensé, en este caso, si se trataba de una situación así, capaz este muchacho saca a los niños de la madre, pero se termina quitando la vida. Hizo la peor de las macanas posibles, porque atentó contra la vida de sus hijos, que decía amar, y ni que hablar también con la propia, pero atentó contra la vida de sus hijos que decía amar. Entonces, eso lo generó la ley de violencia de género. Y entonces, esto tiene que estar en la discusión, pero las mujeres hoy se paran, las feministas radicales, se paran sobre este caso, quieren profundizar estas cuestiones, hablan ahora de tirar abajo la ley de tenencia compartida, que es una ley que se aprobó hace muy poquito,
que justamente trató de equiparar lo que generó la ley de violencia de género, que dejó a muchos padres y familias paternas en una situación terrible de no poder acercarse a sus hijos, a sus nietos. La ley la ley de tenencia compartida acomodó un poco eso. Ahora están hablando de que quieren impulsar la derogación de la ley de tenencia compartida, es decir, cierro, una sumatoria de análisis y visiones sesgadas, oportunistas, y nuevamente queriendo profundizar ese discurso de odio, porque es un discurso de odio, así como invitaba a que miraran marchas de la diversidad, los invito a que miren lo que han sido marchas del Día de la Mujer anteriores, de años anteriores, las consignas que se levantan, los carteles que se levantan, muerte al macho y una cantidad de canciones, etcétera, etcétera. Bien. Eso es lo que algunos Gracias, grupos Carlos. feministas empujan, y hay una parte de la sociedad... Vamos a dejar hablar a Juan. Perdón, Carlos, No, pero vamos a dejar hablar a Juan. Sí, perdón, yo me engancho y... Sí, porque ha hablado Vamos poco hoy. Vamos arriba. No, yo quería centralizar el tema principalmente. Está bien todo lo que dice Carlos, en parte comparto. Yo quería centralizar en dos cosas. Primero, no fue un tema, para mí fue un tema más de salud mental, porque según los datos que hay, se intentó suicidar el muchacho y lo salvaron los compañeros de trabajo unos días antes. O sea, me parece que se enfoca el tema de otro lado, y me parece que, por supuesto, que la desgracia de los niños, para mí, lo más grave de todo esto. Bueno, la desgracia de cualquier persona que perdamos en esta sociedad es una desgracia. Pero me parece que el tema central acá, y donde se habla mucho, pero se concreta poco, el tema de salud mental, que sigue siendo para mí el tema principal que está atravesando el Uruguay en este momento. Me permití una participación de un oyente que complementa lo que estás diciendo, porque acaba de llegar. Buenos días, salud mental, dijeron. Un compañero de trabajo llega de trabajar de 6 de la mañana a las 5 de la tarde, el horario que hacemos. Se apronta el mate antes de bañarse. Tiene 3 hijos, 3 gurises. Llega él y se ponen loquitos, como todo gurí que no ve al padre en todo el día. Mi compañero retó al que estaba más excitado. Bueno, saltó la mujer con tremendo alboroto y dale, tanto así que llamó a la policía, lo denunció, vinieron en cuestión de minutos, lo esposaron delante de los niños y todo, ¿no? Lo llevaron, lo procesaron, lo echaron de la casa con lo puesto y 1000 cosas más. ¿Y la salud mental? Preguntan. Gracias a Bruno por su aporte. Es que me parece que ahí está el tema central, y todo lo que podamos hablar en torno a las leyes y todo lo demás, yo prefiero centralizarlo en salud mental. Ahí es un tema grande que estamos atravesando el Uruguay, no le estamos encontrando la solución. El otro día fue Valiero a la Junta Departamental. La Junta Departamental podía haber aportado lo suyo. El director departamental de salud, Carlos, de Río Negro. Valiero, el director departamental, que yo le tengo una gran estima aparte, fueron a hablar de este tema. Nosotros propusimos una comisión especial de salud mental en la Junta para abordar todas estas problemáticas, la bancada nuestra. La bancada del Frente Amplio estuvo en contra. Entonces, a veces cuando vuelvo a lo mismo que decíamos hoy con el tema trans y con el tema de... Cuando vos te podés hacer algún aporte de algún lugar, aparece el doble discurso. Una cosa para la tribuna y otra cuando tenés hechos para comprobar, es donde ahí se olvidan de todos los hechos y tratan de que no suceda. El tema salud mental es un tema que hay que abordar. Yo puse en mi posteo, lo único que puse sobre este tema es de una conferencia de prensa de nuestro partido, de Ojeda y algunos más dirigentes del partido, donde centralizan este hecho que sucedió, justamente lo centralizan en temas de salud mental. Entonces por eso lo puse también en mi posteo, que nunca pongo nada político prácticamente, sino pongo familiares en el posteo de Instagram y de Facebook. Pero me parece que ahí está el tema central, nos estamos desviando de los temas, y ese es un tema. Y el otro tema que vuelvo a repetir es la alerta Amber. Cuando se aplica no nos queda claro en la sociedad, y me parece que ahí tenemos que un debe. Toda la razón a Carlos, yo pasé lo mismo, y las leyes al hombre lo tiran al piso. Gonzalo 663.2. Esta mesa ha despertado
una gran participación de más de los 8. El otro día en casa... Bien. Hay más de 8. Hay más, sí. Esto es importante. El otro día en casa fue un vecino de Fray Bento justamente por este tema y por la situación que vive personalmente por este tema. Pero es que, Juan, yo creo que a ver, entre Y comillas, que son mucho más de lo que la gente piensa. yo creo que entre comillas, lo bueno o lo positivo que se tiene que sacar de todas estas cosas es que nos lleven a la reflexión. Si simplemente lo vemos como la noticia del día o de la semana y después pasamos página y cambiamos el canal y ponemos el fútbol o hablamos de otra cosa, nada de esto tiene sentido. O sea, de este tipo de cosas, que obviamente es una tragedia todo lo que pasó, porque se perdieron 3 vidas, de la forma además de lo que se sucedieron los hechos, si después no nos sentamos en una mesa, o como vos decís, a veces se dan esas charlas de café entre los amigos o en la familia, con los hijos, tiene que servir también para eso, para que reflexionemos, para que pensemos, para que encontremos aportes también, qué es lo que se puede hacer. Y este tema hay que trabajarlo desde la infancia, desde la escuela, el tema violencia. Hoy en día tenemos que trabajar más en la educación sobre la inteligencia emocional. Me parece que hay otros países que van avanzado en ese tema. Más que la inteligencia artificial, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional y formar a las personas, más que en conocimiento, formarlos más en las emociones, que me parece que ahí está una de las fallas del sistema educativo. Como familia, A ver, ¿puedo hacer un aporte? Sí. No, pues no sé ni en qué tiempo estamos. A ver, yo entiendo el razonamiento que hace Juan y obviamente que uno lo comparte. No es la primera vez que Juan quiere ser bien práctico y hablar de cosas concretas y habla de la salud mental. Pero yo también entiendo que muchas de estas situaciones de estrés, que afectan la salud mental de una persona tienen que ver con algunas situaciones que se han generado en la sociedad, de leyes que se han aprobado, que ponen a una persona en una situación de un estrés, una angustia permanente. Entonces hay que analizarlo esto también, Juan. La salud mental, los problemas de salud mental no vienen porque sí. Repito, la ley de violencia de género generó una desigualdad en la sociedad. Ya no somos todos iguales ante la ley. El hombre está en el banquillo de los acusados de entrada y eso genera situaciones de mucha presión sobre los hombres, sobre las familias paternas, que después deriva en distintas situaciones. Y han habido casos de todo tipo y siguen habiendo casos de todo tipo donde justamente esa presión hace que una persona termine presionado, angustiado, termine disparando para cualquier lugar. Termina siendo un problema de salud mental o de que la persona estaba con desequilibrio, con lo que sea, pero hay situaciones en la sociedad, hay cuestiones que tienen que ver con leyes y con políticas que aprisionan a algunas personas. La ley de violencia de género es una de esas leyes. Yo he querido, y cada vez que me presento en una elección, hablo de derogar la ley de violencia de género, porque generó situaciones de todo tipo. Entonces, yo entiendo lo de Juan, lo apoyo, que hay que trabajar sobre salud mental, pero los temas no caen del cielo en un paracaídas. Se dan situaciones. Y este tema de la presión de las feministas radicales está siempre arriba de la mesa, porque fue visitar a Torre Ejecutiva, al prosecretario Sánchez, etcétera, y ya empezaron a haber voces ayer del Frente Amplio diciendo que quieren derogar la ley de tenencia compartida. Un disparate terrible. O sea, ahí ven la presión de feministas radicales que surgió en este caso y salieron a la luz y con los cartelitos y todo, estaba mostrando gran sensibilidad, pero en este mismo mes, si uno mira un mes para atrás, una mujer en Tacuarembó, una madre, agredió a sus 2 mellizas de 9 meses, una murió y la otra terminó internada en el CTI, y no hablaron las mujeres de violencia doméstica, además, porque fue una madre la que atentó contra sus 2 bebés. Unos días atrás vimos como una mujer policía, por la razón que sea, se tiró de un 6º piso acá en Montevideo con una bebé en brazos, una de sus hijas en brazos, se quería tirar con las 3, pero había una de 12 que hizo fuerza y le sacó a la de 2 o 3 años que tenía, pero se terminó tirando con una beba de 2 meses
se mató ella, pero mató a la beba de 2 meses. Tampoco las feministas radicales salieron a hablar de violencia o violencia doméstica. Acá salen porque, bueno, ayuda al discurso de radicalización en contra y de odio en contra de los hombres. Por eso salieron. Entonces esto, Juan, amigos, tiene que estar también arriba de la mesa, porque enseguida surgieron estas voces y ya hay reacciones políticas. Hay reacciones políticas. Tirar abajo la tenencia compartida. Y hoy escuché al legislador del Frente Amplio que, como no tienen mayoría en diputados, dicen que van a hablar con el Partido Colorado a ver si el Partido Colorado les presta, le da unos votos para tirar abajo la tenencia compartida. Capaz que Perrone nos ayude. Claro, si tiene a Cabildo. Tiene a Cabildo que le vota todo. Capaz que Perrone nos ayuda. No, bueno, no creo, no, en este tema no creo que Perrone los ayude. Bueno, dice Adriana, y ya enseguida vamos con Juan, se vuelve a comunicar desde Paysandú por teléfono, gracias Lucas. Dice, lógicamente son primero los niños, pero hay muchos factores. En las familias cada vez hay más consumo de drogas. Hasta en la escuela se ve claramente porque los niños lo comunican. No solo se trata de hablar, sino también de tomar acciones concretas para ayudar a los padres. Juan. No, para cerrar, Sí. el tema de la violencia está en la sociedad, lamentablemente, en el deporte, en la cultura, en todos lados está el tema de la violencia, y me parece que ahí es el tema más importante. Por eso yo hago foco, y enrabado de la violencia está el tema de salud mental, por eso yo hago foco en un cambio grande que va a tener Uruguay en el tema de trabajar en la inteligencia emocional para manejar determinados hechos de violencia. Si no trabajas desde chiquito, esto no va a cambiar. Bien. A Richard, el segundo posteo que mandó es bastante largo y no lo podemos leer, pero agradecemos mucho la participación de todos los que hoy han participado, así como despedimos a una histórica oyente que hoy se acaba de despedir del programa. Bueno, lamentablemente encontrará otro camino. Así que nosotros vamos a decirles muchísimas gracias por su participación, Carlos, Juan, esta mañana con nosotros. Vamos arriba, buena semana para todos. Gracias. Vamos a dar por cerrado nuestro programa de hoy, no sin antes decirle que estás con